Al contratar a su hijo, el director de la empresa lo dejó bajo la supervisión de la seguridad en la oficina. Y antes de irse, el niño se llevó una de las cintas, pensando que había dibujos animados en ella. Pero cuando el millonario la reprodujo en casa, se quedó paralizado por el shock. Robert Martin llevaba 15 años dirigiendo su negocio con éxito. Comenzó como un simple gerente, familiarizándose con el mundo de la publicidad. Y, unos años después, fundó su propia empresa, que se convirtió en una de las líderes del sector. Él creía que para alcanzar esas alturas no solo se necesitaba ambición, sino también confiar en las personas. Por eso seleccionaba personalmente a cada empleado. Robert confiaba en cada uno de los que trabajaban con él. Hasta que algo ocurrió. Robert se despertó en su espaciosa casa de campo con los sonidos de la tranquilidad matutina y el aroma del café recién hecho que venía de la cocina. Se quitó la manta y se estiró, disfrutando de una agradable somnolencia, pero las preocupaciones del nuevo día rápidamente disiparon los últimos rastros de sueño. Con un gesto habitual, echó un vistazo al reloj en la mesita de noche. El tiempo era justo y había mucho por hacer. ¿El café ya está listo?, preguntó en tono de broma mientras salía del dormitorio y se dirigía a la cocina. Su esposa, Sabrina, estaba junto a la estufa, removiendo algo en una pequeña cacerola. En la mesa humeaba la cafetera, y su ligera sonrisa acentuaba aún más el ambiente de acogedora tranquilidad. «Buenos días, cariño», dijo Sabrina, volviéndose hacia él. «El desayuno está casi listo. Despierta a Thomas antes de que se enfríe todo». Robert se acercó a su esposa, la rodeó con un abrazo suave por la cintura y la besó en la mejilla. Una vez más, pensó en lo afortunado que era, un trabajo en el mundo de la publicidad, una familia a la que adoraba y empleados leales con los que había construido su carrera. «Con mucho gusto», sonrió Robert. «Pero primero voy a disfrutar un poco más de este aroma divino». Tomó una taza de café y dio un largo sorbo, saboreando su suave sabor. Luego, sin perder un segundo, se dirigió a la habitación de su hijo. Thomas, un niño de 5 años, aún dormía plácidamente en su cama, abrazado a su oso de peluche. Su pelo oscuro estaba despeinado y su respiración era pausada, como si nada en el mundo pudiera perturbar su tranquilo sueño. «Pequeño, es hora de levantarse», dijo Robert en voz baja, inclinándose sobre su hijo y pasando la mano suavemente por su cabello alborotado. «No quiero», murmuró Thomas, apretando más los ojos y fingiendo no escuchar. Robert sonrió y, un poco más serio, repitió. «No tenemos mucho tiempo. Tengo que llevarte al jardín de infancia y luego ir a la oficina». «No quiero ir al jardín», dijo el niño con terquedad, escondiéndose aún más bajo la manta. «¿Y qué quieres?», preguntó el padre con curiosidad. «Quiero ir contigo al trabajo». Thomas abrió los ojos de par en par y se sentó en la cama. «Dijiste que hoy era un día importante. Quiero ver cómo pasa todo en realidad». Robert se quedó pensativo por un momento. Quería inculcarle a su hijo el amor por el trabajo que él mismo consideraba el sentido de su vida, pero también entendía que ese día había una reunión importante para él y su equipo. «Bueno», suspiró Robert. «Creo que es posible». «¿Estás seguro de que no te aburrirás?». «Claro que no. Voy a ayudar», exclamó Thomas, saliendo de la cama con entusiasmo. «Entonces, trato hecho. Vístete rápido, lávate y baja, que el desayuno se enfría», dijo Robert guiñándole un ojo. 15 minutos después, toda la familia estaba sentada en la mesa de la cocina. Sabrina sirvió tostadas y huevos revueltos con hierbas frescas. Mientras Thomas desayunaba con apetito, Robert echó un vistazo rápido a su agenda en el teléfono. Había una nota sobre una reunión, el día prometía ser agitado. «¿Cómo planeas llegar a la universidad?», le preguntó a su esposa, apartando la vista de la pantalla. «Dijiste que me llevarías», Sabrina frunció un poco el ceño, pero rápidamente sonrió al entender que Robert podría haberlo olvidado en medio del ajetreo. «Cierto»,
respondió él animadamente. Lo siento, se me fue por completo. Claro que te llevo. Cuando terminaron el desayuno, toda la familia salió de la casa. Robert ayudó a Thomas a subirse al asiento trasero del sedán negro y ajustó su cinturón de seguridad. Al poco tiempo, se detuvieron frente a la universidad, donde Sabrina trabajaba como profesora de marketing. Que tengan un buen día, chicos. Los quiero, dijo ella, inclinándose para besar a su marido y acariciar la cabeza de su hijo. Y nosotros a ti, respondió Robert, mirándola con una mezcla de ternura y prisa. Se incorporó al tráfico de la calle principal. Thomas miraba a su alrededor con curiosidad. Papá, ¿de verdad hoy es un día importante? Preguntó el niño, alternando su mirada entre su padre y los ventanales de los rascacielos. Sí, hijo. Vamos a presentar un proyecto al señor Thompson. Es una persona muy conocida y, digamos, un poco exigente. Necesitamos que acepte participar en el anuncio de un nuevo automóvil. ¿Y por qué es tan exigente? Preguntó Thomas con curiosidad. En su tiempo fue un actor muy famoso, explicó Robert. Algunas personas, cuando alcanzan la fama y el dinero, se vuelven demasiado exigentes con los demás. Pero bueno, ya veremos, quizás solo sean rumores. ¿Y puedo conocerlo? Exclamó el niño dando un salto de entusiasmo. No creo que hoy sea una buena idea, se rió Robert. La reunión será en un restaurante. Además, quiero asegurarme de que esa persona realmente valga la pena para que tú la conozcas. Se acercaron al edificio alto donde se encontraba la oficina de Robert. Las puertas de vidrio reflejaban el brillante sol y en el vestíbulo ya se movían los empleados, algunos con café, otros con carpetas en la mano. Al ver a Robert con su hijo, muchos sonreían, casi todos conocían a Thomas, que de vez en cuando visitaba la oficina, donde lo recibían con caramelos y lo llamaban cariñosamente el pequeño jefe. En la recepción estaba Victoria, su asistente. Una chica alta y esbelta, con el cabello cuidadosamente recogido, que observaba con atención quién entraba al edificio y se esforzaba por saludar a cada empleado con una breve sonrisa. Al ver a Robert y a Thomas, se animó. Buenos días, señor Martin. Victoria se acercó a ellos, sosteniendo una tablet con el calendario del día. Antes que nada, el señor Thompson llamó, confirmó que está dispuesto a reunirse con usted hoy durante el almuerzo. Vaya, así que se decidió, Robert sonrió con satisfacción, echando un vistazo discreto a su hijo. Excelente noticia. Victoria, ¿cómo vamos con el proyecto? Planeábamos terminarlo para hoy, ¿verdad? La chica dudó por un segundo, se mordió el labio, como si no se atreviera a decir la verdad. Verá, señor Martin, tuvimos algunos contratiempos. En realidad, el proyecto no está del todo terminado. ¿Cómo que no está terminado? El rostro de Robert se volvió más serio. Hemos esperado esta reunión con Thompson durante 3 meses, ¿y ahora resulta que hay fallos? Ya le pedí al equipo que completen la presentación, dijo Victoria en voz baja, notando el ceño fruncido de su jefe. Pero el tiempo apremia. Robert miró a su hijo, que escuchaba con curiosidad la conversación de los adultos. Exhaló, intentando mantener la calma. Entonces, hagamos lo siguiente, dijo con decisión, reúne al equipo en 10 minutos en la sala de conferencias. Quiero saber quién y por qué no hizo el trabajo a tiempo. No es momento de relajarse si queremos cerrar este trato. Me encargo de eso de inmediato, asintió Victoria, alejándose con paso rápido mientras ya marcaba el número de uno de los empleados. Robert llevó a su hijo a su espaciosa oficina, grandes ventanales daban al distrito financiero de la ciudad, en uno de los alféizares había una pequeña planta en una maceta de cerámica, junto a diplomas y premios de la empresa. Thomas miró alrededor, como si buscara algo nuevo. «Papá, ¿puedo estar en tu reunión?», preguntó, sentándose en el sofá de cuero junto a la pared. «Me interesa ver cómo discuten todo».
No, hijo, negó con la cabeza Robert. Ahí se discutirán detalles que no son para ti por ahora. Este proyecto es demasiado importante y necesito que nadie se distraiga. Aunque entiendo que tu ayuda sería invaluable, sonrió. Pero, por ahora, hagamos esto, te quedarás con Jake, el guardia de seguridad, él te mostrará cómo funciona el sistema de seguridad. Está bien, suspiró Thomas, un poco decepcionado. ¿Pero luego me contarás cómo salió todo? Claro que sí, prometió Robert. Tomó el teléfono y marcó el número interno, invitando al guardia para que pasara por Thomas. El niño, algo triste, pero al mismo tiempo halagado por la atención, se fue junto a Jake para conocer las cámaras de vigilancia y el sistema de control de acceso. 10 minutos después, Robert entró en la sala de conferencias, donde su equipo ya lo estaba esperando. Entre ellos estaba John, encargado de la conceptualización del rodaje, Emilia, que se ocupaba de la selección de locaciones y escenarios, y algunos otros empleados. Todos se veían tensos, conscientes de que quedaba poco tiempo para corregir errores. Buenos días, equipo, empezó Robert, ocupando el centro de la mesa. O, mejor dicho, el día podría no ser muy bueno si no logramos terminar todo a tiempo para la reunión con el señor Thompson. Quiero entender, ¿qué es lo que no está listo? John, pasando las páginas de los bocetos, fue el primero en hablar. Señor Martin, hemos trabajado en las ideas principales, pero surgió un problema con la elección de la locación para el rodaje. Nuestro cliente insiste en las montañas, para tener un paisaje impresionante, pero nos preocupa que el señor Thompson no quiera viajar durante horas por caminos serpenteantes. ¿Y qué propones? Robert miró a John con expectativa. Podría sugerir una opción en una zona montañosa más cercana a la ciudad. Por un lado, se ve impresionante, y por el otro, no queda tan lejos. Robert frunció el ceño. Sabía que el cliente, al representar un automóvil, podría insistir en las montañas, ya que eso creaba un efecto de libertad que ayudaría a vender el coche. Hablemos claro. ¿Nuestro cliente quiere panorámicas impresionantes? Sí. El señor Thompson es conocido por disfrutar de los contrastes. Él quiere imágenes que sorprendan y, lamentablemente, las montañas no son un extra, son un requisito. Quiero que hoy mismo estemos listos para justificar por qué filmar en las montañas es seguro y por qué no es complicado llegar hasta allí. Robert hizo una pausa y recorrió con la mirada a los presentes. No podemos decir no ahora solo porque a alguien le da pereza conducir. Pero tememos que el señor Thompson se oponga, dijo Emilia en voz baja. Tendría que pasar casi medio día en el trayecto. Hay que hacer que él considere ese camino como una aventura, declaró Robert. Piensen en los detalles, un coche cómodo, champán, buena música, quizá algunas paradas en miradores panorámicos. Si lo convertimos en parte del espectáculo, estará encantado de presumir cómo llegó hasta la locación. Los colegas asintieron con aprobación. John tomaba nota de todas las indicaciones en su libreta, mientras Emilia tecleaba rápidamente en su portátil, revisando el plan. Victoria permanecía discretamente apoyada contra la pared, sosteniendo la tablet y controlando el tiempo. La reunión con el señor Thompson estaba cada vez más cerca. Muy bien. Hoy al mediodía me reuniré con él en el restaurante, dijo Robert. Victoria y yo presentaremos la idea general. La imagen tiene que ser impecable, no hay más tiempo para pensarlo. Corrijan los errores, coordinen todos los detalles, y para cuando regrese, quiero un proyecto completo. Si surgen dudas, Victoria estará disponible. La reunión terminó sorprendentemente rápido. Las personas abandonaron la sala de conferencias una tras otra, discutiendo los últimos cambios. Robert se quedó un momento para apagar las luces y echar un vistazo a las grandes fotografías de proyectos anteriores colgadas en las paredes, imágenes de las que se sentía orgulloso. Su empresa era una de las líderes en campañas publicitarias y no podía permitir que un pequeño error pusiera todo en riesgo. Cuando regresó a su oficina, Thomas ya no estaba.
El niño estaba entretenido conversando con Jack cerca de los monitores del sistema de seguridad. Robert sonrió ante la escena. Thomas hacía gestos, demostrando que había entendido algo, y Jack explicaba con gusto el funcionamiento de las cámaras. Un par de horas después, Robert salió de la oficina junto con Victoria y se dirigieron al restaurante donde se encontrarían con el señor Thompson. Durante el trayecto, Victoria le informaba sobre los últimos avances. John ya está verificando el camino al paso de montaña, está en contacto con el servicio de seguridad y revisando si se puede llegar allí sin mayores riesgos. Tiene algunas ideas sobre cómo acondicionar el lugar para el rodaje y que todo luzca tal como el cliente desea. Excelente, respondió Robert, tratando de anticipar las preguntas que podría hacer el señor Thompson. Me importa que Thompson sienta que no solo nos preocupamos por su comodidad, sino que hacemos algo especial. Al fin y al cabo, este anuncio es importante tanto para nosotros como para él. Llegaron a un restaurante pequeño pero lujoso, situado en una de las calles principales. A través de los ventanales se podía ver a los camareros, impecablemente vestidos con camisas blancas, moviéndose ágilmente entre las mesas, mientras un piano sonaba suavemente en un rincón, creando una atmósfera elegante. Señor Martin, los llamó el administrador, lo están esperando en la zona VIP. Robert y Victoria caminaron sobre la suave alfombra hasta una mesa reservada, donde ya se encontraba el señor Thompson. Era un hombre de unos 50 años, con una barba cuidada y un aire de confianza mezclado con cierta indiferencia. Vestía un traje discreto, pero su reloj, evidentemente caro, revelaba su buen gusto por el lujo. Buenas tardes, señor Thompson, sonrió Robert, extendiendo la mano. Me alegra que haya encontrado tiempo para esta reunión. Robert, asintió el hombre, estrechándole la mano, yo también me alegro. He oído que tienes algo interesante para mí. Victoria se sentó cuidadosamente a su lado, lista para tomar notas en la tablet. Robert pidió agua mineral, mientras que el señor Thompson optó por un elegante vino tinto. Bueno, empezó Thompson, tomando un sorbo de su copa, estoy listo para publicitar el nuevo coche. Según tengo entendido, la marca está impulsando el lanzamiento del modelo y necesitan algo impactante, algo que atraiga la atención del público en redes sociales y en televisión. Robert se inclinó hacia adelante. Exactamente. Para salir de los comerciales típicos, proponemos una grabación en exteriores, en medio de un paisaje montañoso impresionante. Imagínese, usted, un coche elegante y las majestuosas cumbres. No será solo un anuncio, será una verdadera aventura que mostraremos al espectador. Una aventura, repitió Thompson, entrecerrando los ojos. Suena tentador. Pero, ¿cómo piensan llevarme hasta allí? He oído que el camino hacia las montañas es un verdadero infierno. Ahí está la clave, sonrió Robert. Nos encargaremos de que su viaje no solo sea cómodo, sino lujoso. Le espera un todoterreno totalmente equipado para trayectos largos, asientos cómodos, buena música, paradas estratégicas en miradores para estirarse y tomar unas fotos espectaculares. Y champán, recordó Thompson, levantando su copa de vino. Victoria, como si hubiera estado esperando esa frase, asintió. Podemos ofrecerle todo lo que desee, champán, frutas, aperitivos ligeros. Lo importante es que se sienta en la cima del mundo antes de que las cámaras empiecen a grabar. Thompson se quedó pensativo un momento, recostándose en su silla. Se acarició la barba con los dedos y una ligera sonrisa se dibujó en su rostro. Es una propuesta tentadora, admitió finalmente. Pero aún me preocupa el tema de la seguridad, los caminos de montaña, el riesgo de los acantilados. Robert suspiró aliviado por dentro, pues había anticipado precisamente esa preocupación. Ya hemos trabajado en cada detalle con nuestro equipo. Habrá conductores profesionales, capacitados específicamente para este tipo de trayectos. Antes de la filmación, revisaremos la ruta para conocer cada zona peligrosa.
Además, el coche que usted va a promocionar está totalmente preparado para esto, alta capacidad de tracción, funciones de seguridad adicionales. Podemos proporcionarle con antelación una lista de las medidas que se tomarán, añadió Victoria. Esto incluye el seguro y una inspección minuciosa de cada punto de la ruta. De acuerdo, dijo Thompson con una ligera sonrisa. Me parece bien ese concepto. Pero aún quiero que el coche no solo sea todoterreno. Quiero comodidad. Y además, me gustaría que al llegar a la cima me recibiera algo espectacular. Podemos organizar un cartel emergente, una iluminación llamativa o incluso fuegos artificiales, dependiendo del presupuesto, propuso Robert. Thompson soltó una pequeña risa. Los fuegos artificiales en la montaña podrían ser interesantes, pero evitemos el exceso de ostentación. Prefiero una presentación elegante del coche. Y, por supuesto, quiero que me graben mientras salgo del vehículo y disfruto del paisaje, dijo, haciendo un amplio gesto con la mano, como si ya visualizara la escena. Sin problema, aseguró Robert. Lo organizaremos todo. Al final, queremos mostrarle al público una imagen suya en un ambiente de libertad, lujo y aventura. Thompson terminó su copa de vino y la dejó sobre la mesa. Entonces, estamos de acuerdo. De ustedes espero un cronograma detallado y una lista de condiciones. Estoy dispuesto a firmar el contrato si me garantizan esos puntos. Por supuesto. Ya hemos preparado un borrador del contrato, dijo Robert, sacando de una carpeta unos documentos perfectamente impresos. Léalo, y si hay alguna modificación que desee hacer, infórmenos a mí o a Victoria. Thompson echó un vistazo rápido a las primeras páginas y asintió con evidente satisfacción. Creo que todo es aceptable. Sabe, llevo tiempo siguiendo a su empresa, señor Martin. Sus trabajos siempre destacan por un enfoque poco convencional. Así que, anunciemos que el trato está cerrado. Robert sintió cómo la tensión se desvanecía de sus hombros y sonrió involuntariamente, lanzando una mirada a Victoria. Ella, en respuesta, levantó discretamente el pulgar en señal de aprobación, cuidando de no incomodar al cliente. Perfecto, dijo Robert, levantándose. Estamos encantados de colaborar con usted, señor Thompson. Se dieron un apretón de manos, y todo quedó decidido. Cuando Robert y Victoria regresaron a la oficina, todos los empleados, que esperaban noticias con impaciencia, los recibieron con expectación. En cuanto Robert entró al vestíbulo principal, todas las miradas se dirigieron hacia él. Y, apenas vieron la sonrisa en su rostro, estallaron en aplausos y expresiones de alegría. Hemos cerrado el trato, anunció brevemente Robert, deteniéndose en el centro. El señor Thompson aceptó nuestra propuesta. Pero, amigos, esto es solo el comienzo. Nos espera un trabajo con el más alto nivel de responsabilidad. Ion exhaló aliviado. Son excelentes noticias, señor Martín. Ya tengo un plan preliminar para el rodaje y revisé con el equipo algunas rutas. Creo que para mañana en la mañana tendremos toda la documentación completa. Estupendo, asintió Robert. Entonces, manténganme al tanto y no dejen los detalles para después. Este proyecto es demasiado importante. Claro que sí, dijo Emilia, mirando cuidadosamente a sus colegas. Yo también llamaré al resort de montaña para confirmar qué permisos necesitamos para usar la zona. Victoria, que siempre tenía el cronograma en mente, sonrió con amabilidad. Señor Martín, tiene otra reunión interna con el departamento financiero en 15 minutos. Cierto, suspiró Robert. Ya casi había olvidado que el día aún no termina. Bueno, vamos. Gracias a todos por su esfuerzo. Las personas comenzaron a regresar a sus puestos de trabajo, mientras Robert se dirigía a su oficina acompañado por Victoria. En el camino, vio a Thomas sentado con el guardia de seguridad junto al puesto de control, observando un pequeño televisor con las cámaras de vigilancia. «Papá», lo llamó Thomas al verlo. «¿Has vuelto?»
¿cómo fue todo? Perfecto, hijo. Hemos dado el primer paso. Thompson aceptó participar en nuestro anuncio. ¿Puedo ayudarte a preparar algo para él?, dijo el niño, con los ojos brillantes y saltando del asiento. ¿Quizás un dibujo o un cartel? Robert sonrió. Tu dibujo sería simplemente invaluable, pero necesitamos materiales más profesionales. Aunque, si quieres, puedes hacer un dibujo, y lo colgaremos en la oficina para que todos vean lo talentoso que es mi hijo. Sí. Y yo te ayudaré, sonrió Jack, asintiendo hacia Thomas. Después de todo, ahora también somos un equipo, ¿no, amigo? Sí. Respondió el niño, feliz. Muy bien, dijo Robert, acariciando la cabeza de su hijo. Estaré ocupado unos 30 minutos más. El departamento financiero ama los números, yo, no tanto, pero tengo que encargarme de ellos. Después volveré contigo y quizá vayamos a comer algo, ¿qué te parece? Genial. Exclamó Thomas, volviendo a sentarse junto a Jack. Perfecto, asintió Robert, mirando a Victoria. Ahora, vamos a los informes financieros. Se dirigió al ascensor, sintiendo que aún quedaba en su interior esa sensación de entusiasmo por el trato exitoso. Pero, en lo más profundo, junto a la alegría, ya resonaba un pequeño campanazo de responsabilidad por todas las etapas que vendrían en el proyecto. Thompson podría cambiar de opinión en cualquier momento si algo le parecía no perfecto. El departamento financiero estaba en otro piso. Tan pronto como él y Victoria entraron en la sala, los empleados, ocupados como de costumbre con fórmulas y gráficos, se detuvieron un momento y saludaron al jefe, ofreciéndole una lista de documentos para revisar. El susurro de los papeles y las conversaciones sobre presupuestos ahogaban el sonido de los teclados. Pero Robert sentía un creciente nerviosismo, como si cada paso ahora tuviera que ser impecable. Después de media hora de cálculos y revisiones, regresó a su despacho. Thomas ya estaba cansado de estar sentado, así que el guardia de seguridad lo llevó a una pequeña sala de descanso donde algunos empleados almorzaban o realizaban breves reuniones. Allí, el niño podía tomar un zumo y, mientras su padre estaba ocupado, ver algo seguro. Robert dejó la carpeta con los documentos sobre la mesa y se dejó caer en la silla con un suspiro. Las imágenes de la posible presentación en las montañas aún rondaban por su mente. Esbozó una leve sonrisa, comprendiendo que, si lograban cumplir con esa tarea, la reputación de la empresa se elevaría aún más. Señor Martin, la voz de Victoria se escuchó tras la puerta y ella entró. Perdón por interrumpir de nuevo, pero hay que aclarar algunos puntos. En primer lugar, llamaron de la empresa de transporte para preguntar si debemos pedir vehículos adicionales para el equipo, o si podemos manejarnos con lo que tenemos. ¿Adicionales?, repitió Robert. ¿Cuántas personas irán al rodaje? Todo el equipo creativo, más el equipo de grabación, el conductor para Thompson y un equipo de respaldo. Victoria contaba con los dedos, en total, al menos 10 personas, si incluimos a los asistentes. Está bien, reserva un autobús y otro todoterreno, por si acaso. Que todo esté asegurado, decidió Robert. Con Thompson no se juega, si algo no le gusta, lo perdemos todo. Victoria tomó nota en su tableta. Entendido. Y otra cosa, el departamento financiero pregunta si deberíamos asegurar el equipo de grabación de forma adicional. Robert frunció el ceño, recordando aquella vez en que una cámara valorada en decenas de miles de dólares se rompió durante un día de viento en las montañas. Sí, absolutamente. Inclúyelo en el presupuesto general. Las pérdidas podrían ser mucho más graves si perdemos el equipo en el momento más crucial. De acuerdo, Victoria asintió y ya se disponía a salir. Espera, dijo Robert en voz baja, deteniéndola. Gracias. Sé que a veces soy demasiado exigente, pero haces un trabajo excelente. Ella sonrió inesperadamente y en sus ojos se asomó algo parecido al agradecimiento. Gracias, señor Martin.
Siempre me esfuerzo porque creo en nuestro éxito. Robert asintió brevemente y Victoria cerró la puerta al salir. Quedarse solo por un momento fue un verdadero regalo. Abrió su libreta y comenzó a revisar su lista de contactos. Aún tenía que llamar a algunos socios para organizar todo antes del inicio del rodaje. Pasó aproximadamente una hora, cuando Thomas, cansado de deambular por los pasillos, volvió a asomarse al despacho de su padre. El niño estaba lleno de energía y sonreía, como si los problemas fueran algo lejano para él. «Papá, dijiste que iríamos a comer algo». «Es cierto, hijo, no me he olvidado de ti», respondió Robert, levantando la vista de los documentos. «Hagamos esto, dame 5 minutos más y salimos». «Vale», aceptó Thomas, sentándose en el sofá junto a la pared. «¿Qué te ha parecido el día en la oficina?», preguntó Robert sin dejar de mirar los papeles. «¿Aprendiste algo interesante?». «Jake me enseñó cómo vigilar quién entra y sale del edificio. Además, noté que en la esquina de la sala de seguridad hay unas cintas. Jake dice que es un archivo de grabaciones. ¿Puedes creerlo? Todavía guardan viejas cintas de video». «¿Y para qué?», levantó una ceja Robert. «Supongo que para revisar lo que pasó en días anteriores si ocurre algo», suspiró Thomas, claramente esperando una explicación más emocionante. «Pero, en mi opinión, parece aburrido. Es el sistema de seguridad, hijo. Tenemos un edificio enorme, muchos empleados, debemos guardar datos por si ocurre algún incidente inesperado». «Entiendo», Thomas se encogió de hombros y sonrió. «Pero ahora mismo preferiría ver algún dibujo animado». Robert se rió en voz baja. Guardó los documentos en la carpeta y se levantó del escritorio. «Vamos. Consideremos que por hoy hemos hecho lo más importante. El señor Thompson firmó con nosotros y eso significa que podemos relajarnos un poco». «¡Hurra!». Thomas saltó del sofá y enseguida tomó a su padre de la mano. Salieron del despacho, despidiéndose de Victoria y del resto del equipo, que, aunque felices por el éxito, claramente se preparaban para un trabajo serio en los próximos días. Mientras bajaban en el ascensor, Robert sintió una mezcla de emociones, orgullo por la empresa, alegría de que el proyecto avanzara en la dirección correcta y una leve preocupación, pues la experiencia le decía que las cosas no siempre salen como se planean. Pero por ahora, sonreía al ver el rostro radiante de su hijo, que ya estaba emocionado por la salida. Unos minutos después, se subieron al coche y salieron a las concurridas calles de la ciudad. Pasaron junto a edificios de oficinas, tiendas abiertas las 24 horas, cafeterías en cuyas ventanas se podía ver a personas sentadas con sus portátiles. Robert le preguntó a su hijo: «¿Quieres pizza o algo diferente?». «Pizza», respondió Thomas sin dudarlo. «Perfecto, conozco un lugar cerca de la oficina. Tienen un horno italiano de verdad, la hacen deliciosa», comentó Robert. Aparcaron en un estacionamiento cercano y entraron en una pizzería pequeña pero acogedora. El aroma a queso, tomate y especias los envolvió desde la entrada. Thomas corrió hacia el mostrador, donde se exhibían diferentes tipos de pizza, y comenzó a leer los nombres con entusiasmo. «Papá, mira, esta es de pepperoni y esta otra tiene jamón y piña», empezó a enumerar el niño, casi pegando la nariz al cristal. «Elige la que quieras», sonrió Robert, acercándose a la caja. Mientras Thomas hacía su pedido, Robert miró discretamente su teléfono. En la pantalla había varias llamadas perdidas, un par de mensajes de Sabrina preguntando cómo había ido la reunión y una notificación de Victoria recordándole la reunión de mañana. Rápidamente le respondió a su esposa que todo había ido genial y le resumió cómo lograron convencer al señor Thompson. «Papá, ¿puedo pedir un trozo doble de pizza?», interrumpió Thomas sus pensamientos. «Mira qué grande es». «Claro», asintió Robert, conteniendo una sonrisa, «solo no te quejes después si no te cabe». Thomas negó con la cabeza, muy serio. «Me cabrá, tengo mucha hambre».
Eligieron una mesa junto a la ventana para disfrutar de la vista de la calle. La gente pasaba caminando, algunos se agrupaban en el semáforo, otros miraban el escaparate de la pizzería. Robert, observando a su hijo, que esperaba con emoción su trozo de pizza, sintió de repente como su corazón se llenaba de calidez. Al fin y al cabo, fue por su familia que se arriesgó a abrir su propio negocio, para ser independiente y mirar el futuro con confianza. Y por la compañía, por aquellos que confiaron en él, que pusieron su trabajo y talento en el proyecto común, ahora tenía que mantener el nivel y no defraudar a nadie. El camarero se acercó con la pizza humeante. Thomas enseguida extendió la mano, pero Robert lo detuvo, tomando una servilleta y poniéndola a su lado. Con cuidado, está caliente, le advirtió. Durante el almuerzo, se rieron mucho y hablaron de cosas sin importancia, permitiéndose un respiro después de un comienzo de día tan intenso. Robert le contó a su hijo un par de historias divertidas sobre cómo, en el pasado, él mismo tenía que ir a las grabaciones en las montañas, cuando aún no había un sistema tan bien organizado. Imagínate, casi me quedo atrapado en un camino estrecho porque empezó a nevar y no teníamos cadenas para las ruedas, recordó él. Tuve que llamar a mis amigos para que vinieran a rescatarnos. ¿Y nadie lo grabó en video?, preguntó Thomas con curiosidad. Afortunadamente, no, sonrió Robert. Si no, no sería el mejor ejemplo para mis empleados. Cuando salieron de la pizzería, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos suaves anaranjados. Robert se detuvo un momento, observando la ciudad y pensando en los planes para el día siguiente. Tenía que reunir a todo el equipo, repartir las tareas, confirmar los plazos con los clientes, volver a contactar con los fabricantes del coche para ajustar los detalles técnicos. Papá, me gustó estar contigo en el trabajo, dijo de repente Thomas, sacando a su padre de sus pensamientos. ¿Crees que podría ir más a menudo? Creo que eso dependerá de tu comportamiento y de tu preparación para el jardín, y luego para la escuela, bromeó Robert. Pero hoy te portaste muy bien, no me interrumpiste y hasta aprendiste sobre el sistema de seguridad. Thomas se rió, imaginándose a sí mismo como un auténtico agente secreto. Sí, Jack y yo casi somos compañeros. Cuando Robert y Thomas volvieron a casa después de la deliciosa pizza, ya estaba oscureciendo. En la casa reinaba un silencio poco habitual. Normalmente, a esa hora, Sabrina los recibía con una sonrisa en la puerta, les preguntaba por las novedades y se ofrecía a ayudar a Thomas a quitarse el abrigo. Pero hoy se había quedado en la universidad, y Robert, en el fondo, sentía un pequeño alivio, tenía asuntos importantes por delante, y su cabeza estaba llena de pensamientos sobre la próxima campaña publicitaria y los posibles obstáculos que podrían surgir. Papá, ¿cuándo volverá mamá?, preguntó Thomas, quitándose los pequeños tenis y colocándolos en la estantería de la entrada. Ella avisó que hoy tenía una clase adicional con sus estudiantes, respondió Robert, ayudando a su hijo a quitarse el abrigo. Quizás vuelva pronto. Y tú, pequeño travieso, ve a lavarte las manos y cámbiate a algo más cómodo. El niño negó con la cabeza y sonrió con picardía. Un momento, quiero mostrarte algo, dijo, mirando su mochila. ¿Qué tienes ahí? Robert frunció el ceño, sintiendo un ligero nerviosismo. Thomas claramente estaba tramando algo. El niño sacó de su mochila un pequeño casete rectangular y se lo tendió a su padre. Mira. Lo cogí de Jack. Papá, ¿puedes ponerlo, por favor? Al ver el casete, Robert se tensó un poco. Sabía que en seguridad realmente había un archivo de grabaciones que se hacían en la oficina y en el área circundante, pero suponía que todo ese material se guardaba cuidadosamente en cajones bajo llave. ¿Le pediste permiso?, preguntó Robert en voz baja, tomando la cinta en sus manos. Pues, Thomas bajó la mirada. No. Él no sabe nada. Robert suspiró, sintiendo una inquietud interna. Las grabaciones de seguridad no eran un juego para niños, ahí podía haber cualquier cosa,
desde simples entradas y salidas de personas hasta situaciones delicadas. Pero, por otro lado, tal vez en esa cinta en particular no hubiera nada especial. Está bien, vamos al salón, asintió, decidiendo que sería mejor mostrarle a su hijo que ahí no había dibujos animados y así cambiar rápido a otro canal. Pero escucha, prométeme que no me distraerás, tengo una idea para nuestro nuevo proyecto y quiero pensar en ella. Lo prometo, respondió Thomas emocionado, feliz de que su padre no le hubiera quitado aquel tesoro. En el salón, insertaron la cinta en un viejo reproductor de video que la familia casi no usaba, ya que desde hacía tiempo veían todo en formato digital. La pantalla se oscureció por unos segundos, luego apareció un poco de estática y, de repente, se escuchó una voz femenina suave. Robert pensó que sería alguna grabación de instrucciones, pero entonces reconoció un fragmento de la frase. Le entregaré todo al mensajero, solo que el señor Martin no debe saber nada. El corazón le dio un vuelco cuando reconoció la voz de una de sus empleadas, Emilia. Estaba en la puerta de la oficina y, por lo que se veía, hablaba por teléfono con alguien. La cámara, al parecer, captaba sus movimientos desde la entrada trasera. Papá, hoy vi a esa señora, rió Thomas, sin entender lo que pasaba en la pantalla. Bueno, reaccionó de inmediato Robert, tomando el mando. Está bien, hijo, ve a tu habitación a jugar. Luego te pondré dibujos animados cuando mamá regrese. Thomas frunció los labios, mirando a su padre con desilusión. Pero, papá, yo quería ver. No, cortó Robert de forma tajante. Créeme, esto no son dibujos animados. Anda, yo iré contigo en un rato. El niño, notando que su padre realmente estaba preocupado por algo, obedeció y salió del salón, pateando el aire con cierto enfado. Robert esperó a que el niño se fuera y, apretando el mando con fuerza, pulsó play. La grabación continuó. Emilia, mirando a su alrededor, entregaba un sobre a un mensajero, le susurraba algo rápido y desaparecía del campo de visión de la cámara. Luego, el video cambiaba a otro episodio, quizás de otro día, la misma cámara, pero con otro empleado, Martin, que hablaba por teléfono y literalmente dictaba información sobre la futura estrategia publicitaria. No puede ser, pensó Robert, incrédulo. Eso es lo mismo que discutí con los socios hace 6 meses. Así es como la información pudo haber llegado a los competidores. Martín apretó los dientes, mirando la pantalla, donde el mismo empleado asentía, confirmando que entregaría todo a su gente. La grabación seguía, pasando de un fragmento a otro, y Robert se sumía cada vez más en un estado de shock. En la cinta aparecían varios empleados en situaciones comprometedoras. Algunos revisaban los cajones de otros hacían llamadas sospechosas. Y todos esos episodios se guardaban cuidadosamente en la sala de seguridad, donde él siempre pensó que solo se registraban imágenes de rutina para fines internos. ¿Por qué Jack no me dijo nada de esto? ¿O acaso estuvo esperando todo este tiempo para ver a quién y por cuánto podía vender estos compromisos? Reflexionaba Robert, sintiendo cómo su corazón latía con rabia. En un momento, escuchó un ruido en la grabación y, de repente, en la pantalla apareció una mujer de espaldas, muy parecida a Sabrina. El peinado era casi idéntico, la figura y la altura coincidían. No se le veía el rostro, pero fuera de cámara se escuchaba su voz, o una voz muy parecida a la suya, mientras abrazaba a Steven. Robert se quedó inmóvil por un instante. ¿Qué demonios?, susurró, pausando el video y retrocediendo la cinta. El impacto lo dejó sin aliento. ¿Sabrina?, gritaba su voz interior. Ella nunca me había dado motivos para sospechar. Pero en el video todo parecía muy claro. Esa noche no pudo dormir. Thomas llevaba rato en la cama, decepcionado de que su padre no le hubiera puesto ningún dibujo animado, y Sabrina volvió cerca de la medianoche, pasando de puntillas al dormitorio, sin saber en qué estado se encontraba su marido. Robert, encerrado en su pequeño despacho,
reprodujo aquellas grabaciones una y otra vez, esperando encontrar una justificación o una explicación para lo que había visto. Pero la realidad era innegable, el material comprometedor sobre sus empleados era evidente, y la imagen de aquella mujer, tan parecida a Sabrina, no se borraba de su mente. A la mañana siguiente, se levantó antes que todos, con el pecho ardiendo de rabia. Tiró las llaves del coche sobre la mesa, sacó apresuradamente un traje del armario, se anudó la corbata de forma descuidada y, mientras todos dormían, salió de la casa. En la oficina, a esa hora temprana, reinaba un completo silencio. La mayoría de los empleados aún no habían llegado. En la recepción, la recepcionista del turno de noche bostezaba, sobresaltándose al ver cómo el propio director irrumpía por la puerta. Estaba pálido, el pelo algo despeinado y en sus ojos ardía un fuego inquietante. Buenos días, señor Martin, tartamudeó ella, sin saber cómo reaccionar. Pero Robert ni siquiera la escuchó. Se dirigió con paso firme hacia la sala de seguridad, apretando en su mano esa misma cinta. El guardia Jack, un hombre alto con canas en el cabello, se levantó de inmediato de su escritorio al ver al director acercarse. Señor Martin, ¿qué ha pasado?, preguntó al notar el semblante de Robert. ¿Qué es esto?, gritó Robert, mostrando la cinta. En su mirada ardía una furia tan intensa que Jack se echó un paso atrás por reflejo. Es una de nuestras grabaciones, respondió el guardia, intentando entender el motivo del enojo. ¿Dónde la encontró? Al parecer, mi hijo la tomó por accidente ayer, lo interrumpió Robert, esforzándose por no perder los estribos. Pero lo que quiero saber es, ¿de dónde salieron estos compromisos? ¿Llevas años recopilando expedientes sobre los empleados o qué? Jaque palideció visiblemente. Señor Martin, lo siento. Es cierto. Realmente he estado recopilando grabaciones. Sí, pero ¿por qué guardas grabaciones comprometedoras en las que mis empleados están poniendo en riesgo a la empresa?, preguntó Robert, agitando la cinta con furia. ¿Por qué no me avisaste de que había traidores en nuestro equipo? Yo estaba esperando el momento adecuado, murmuró Jack, bajando la cabeza. Verá, siempre lo vi tan cercano a la gente, confiando en ellos. Pensé que no podría venir a decirle esto sin pruebas, por miedo a ser acusado de calumnia. Fui recopilando, pero no me dio tiempo de decir nada. Robert guardó silencio por un momento, sintiendo cómo la sangre le retumbaba en los oídos. En su interior se libraba una batalla. Por un lado, el guardia podría realmente haber querido proteger a la empresa, pero, por otro, había pasado tanto tiempo sin decir nada, como si buscara a quien vender esa información o cómo usarla en el momento preciso. Señor Martin, Jack dio un paso al frente y trató de mirar a su jefe a los ojos. Le juro que no tenía intención de utilizar estas grabaciones para mi propio beneficio. Simplemente no sabía cómo explicarle que casi la mitad de las personas aquí no son de confianza. Está bien, dijo Robert entre dientes, exhalando profundamente. Luego me ocuparé de esto. No quiso profundizar en el tema, entendía que no era el momento adecuado. En su pecho hervía una mezcla de ira y una profunda decepción. Las personas en las que había confiado lo habían estado engañando todo ese tiempo. Ahora le tocaba tomar decisiones serias, y cuanto antes, mejor. Robert regresó a su despacho, intentando calmarse un poco. Sin embargo, en su mente no dejaba de rondar una pregunta: ¿y si lo que vi sobre Emilia, Martín y los demás es solo la punta del iceberg? ¿Y qué hacer con lo que vi sobre mi esposa y esa posible traición? Poco a poco, los empleados comenzaron a llegar a la oficina, aún sin saber en qué estado se encontraba su jefe. Victoria llamó a la puerta. «Señor Martin, ¿ya está aquí?» Pensé que... Victoria, la interrumpió Robert con un tono cortante, sin siquiera levantar la mirada. Cancela todas las reuniones de hoy. Sin excepciones. Y reúne a todo el equipo en la sala de conferencias en 1 hora. La chica se quedó sorprendida.
Ese tono no era propio de Robert. Él siempre mantenía el control, era calmado y sabía expresar sus ideas con claridad. Pero ahora hablaba casi siseando. De acuerdo, asintió ella. ¿Pero puedo saber de qué se trata? Tiene una llamada programada con el señor Thompson. Está esperando la confirmación sobre los detalles de la grabación. He dicho que canceles todo, elevó la voz Robert, golpeando la mesa con la palma de la mano. Ella salió del despacho, mirando a su alrededor con desconcierto. Nunca antes habían visto al director de esa manera. Por lo general, Robert era un ejemplo de paciencia, incluso en situaciones de crisis. Los empleados que se cruzaban con Victoria en el pasillo notaron enseguida su rostro preocupado y comenzaron a murmurar. Una hora después, todo el personal que estaba en la oficina se encontraba reunido en la sala de conferencias. Robert entró, sosteniendo en la mano esa misma cinta, y se sentó en la cabecera de la mesa larga. Durante unos segundos, observó a los presentes con una expresión sombría. Los empleados que no sabían la razón de la reunión mostraban curiosidad y cierta inquietud. Aquellos que ya habían oído algo sobre el extraño comportamiento del director se miraban de reojo, tratando de adivinar qué estaba pasando. «Saben, equipo», comenzó Robert en voz baja. «Siempre los he considerado mi segunda familia. Estaba orgulloso de tener a mi alrededor a personas honestas y responsables». Hizo una pausa y el silencio en la sala se volvió denso. Algunos comenzaron a susurrar, pero callaron de inmediato al ver que el director se levantaba de su silla y se acercaba a la ventana. Parecía intentar controlar su propia ira. «Pero resultó que entre ustedes hay traidores. Y no me refiero a simples errores, hablo de aquellos que conscientemente traicionaron al equipo, nos pusieron en riesgo, filtraron información a la competencia, me engañaron». Un par de personas comenzaron a susurrar entre ellas, algunas mostraron sorpresa genuina, y los que eran culpables seguramente sintieron un escalofrío recorrer su cuerpo. Robert se giró hacia el grupo, y en su mirada se reflejaba una determinación helada. «Ayer llegaron a mis manos grabaciones de las cámaras de seguridad. Grabaciones en las que se capturan momentos de sus actividades, sobres con información confidencial, llamadas telefónicas, robos, filtraciones». Levantó la cinta. «¿Y saben? No me sorprende que intentaran traicionarme. Lo que me sorprende es la facilidad con la que lo hicieron, mirándome a los ojos cada día». Nadie se atrevía a levantarse ni a hablar mientras Robert no presionó el botón del control remoto conectado al proyector que Victoria ya había preparado de antemano. En la pantalla apareció un video. El primer fragmento mostraba a Martin hablando nerviosamente por teléfono. «Sí, están planeando la presentación del nuevo equipo. Va a participar un acróbata. Te enviaré los detalles para que puedan salir al mercado primero con ese concepto». El sonido era claro, y todos en la sala se giraron para mirar a Martin. Él, conteniendo la respiración, bajó la mirada. «Martin, ¿recuerdas cómo acusabas a todos cuando la idea se filtró a la competencia?», se burló Robert con una sonrisa sarcástica. «Decías a gritos que teníamos topos en el equipo. Resulta que el topo estaba sentado junto a mí, sonriendo con tanta seguridad que jamás dudé de su lealtad». Martin intentó decir algo, pero un nudo en la garganta se lo impidió. Solo tragó saliva, pálido. Alguien entre los presentes dejó escapar un leve suspiro. Robert cambió la grabación y ahora en la pantalla apareció Emilia. Estaba en la salida del edificio, mirando a su alrededor antes de entregar un sobre blanco a un mensajero, susurrándole algunas instrucciones. «Emilia», la voz de Robert resonó inesperadamente fuerte en la sala casi en silencio. «¿No tienes nada que decir?». Ella se estremeció y se levantó, apretando las manos contra su pecho. «Señor Martin, no pensé que todo se volvería así». «No es lo que usted cree». Robert entrecerró los ojos. «¿De verdad? ¿Y qué había entonces? ¿Por qué tenías que mirar a todos lados como si estuvieras haciendo algo ilegal?». Emilia se humedeció los labios nerviosamente.
Yo vendí mi entrada para el espectáculo. En la sala se escucharon murmullos. Robert frunció el ceño, recordando un incidente reciente en un programa del famoso empresario Moore. Espera, dijo él. En el último show del señor Moore, una fanática loca apareció y lo bañó en pintura. Y justamente la entrada para ese show es la que vendiste, ¿no? ¿Así que regalaste tu lugar a quienes organizaron el escándalo? Emilia negó con la cabeza. No sabía que eso pasaría. Robert solo hizo un gesto con la mano, dándose cuenta de cuánto afectaba esa situación a la reputación de su equipo. El tiempo pasaba y aún quedaban varios fragmentos comprometedores. Los siguientes mostraron a algunos empleados robando pequeñas cantidades del presupuesto de la empresa, otros negociando conceptos publicitarios para la competencia. Esto es una locura, susurró alguien desde las últimas filas. Robert detuvo el video y miró a las personas que habían quedado en silencio. Traidores. Durante mucho tiempo no quise creer que en mi equipo podía haber personas así. Pero aquí están las pruebas. Ahora espero que todos los que están involucrados en estas historias entreguen sus cartas de renuncia. Y de inmediato. El equipo comenzó a murmurar, muchos no esperaban que Robert tomara medidas tan drásticas en el acto. Algunos intentaron protestar, otros se levantaron diciendo que no sabían nada. Pero Robert permaneció firme. Acalló los gritos y las excusas con una sola mirada, respiró hondo y recorrió con la vista a los presentes con una expresión feroz. Steven se dirigió a uno de sus empleados clave, un hombre bajo pero ágil, de corte de pelo corto. Quédate, tenemos que hablar. Todos se quedaron paralizados. Steven, que a veces parecía un trabajador tranquilo y dedicado, de repente se encontraba en el centro de atención. Cuando los demás, respirando con dificultad, salieron del salón con la cabeza baja, todos le lanzaban miradas curiosas. Algunos entendían que Robert estaba claramente furioso y que Steven probablemente no la pasaría bien. Tan pronto como la puerta se cerró, Steven se acercó a Robert, intentando entender de qué se trataba. Pero él, sin decir una sola palabra, le propinó un fuerte puñetazo en la cara. Por la sorpresa, Steven se tambaleó, apoyándose en la pared, y sacudió la cabeza. ¿Sabes al menos por qué?, gritó Robert, enrojeciendo de ira. Steven se llevó la mano a la mejilla, sintiendo el dolor pulsar. Señor Martin, yo no. Pero era como si un dique se hubiera roto dentro de Robert. En él se mezclaban la decepción, los celos y el dolor por la sospecha sobre Sabrina. No podía mirar a Steven tranquilamente después de lo que había visto en la grabación nocturna. ¿Crees que no me he enterado de que estás teniendo aventuras? ¿Qué son esos juegos amorosos en la oficina?, continuó gritando Robert. ¿O querías ocultarlo para chantajearme en el momento adecuado? Steven, asustado, negó con la cabeza. No entiendo de qué me está hablando. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente y entró Victoria, alarmada por el ruido. Al ver a Steven sujetándose el rostro y a Robert temblando de furia, dejó escapar un grito ahogado. Señor Martin, ¿qué está haciendo? Robert se dio la vuelta, con los puños apretados. ¿Sabes, Victoria? Este desgraciado tiene que pagar por lo que ha hecho. Steven, intentando mantener la calma, exclamó. Señor Martin, le respeto, pero está completamente equivocado al atacarme así. Yo no hice nada contra usted. Robert, sin escuchar a nadie, salió corriendo de la sala de conferencias, agarró su maletín y se dirigió al ascensor. A sus espaldas quedaron todos los empleados, a los que había hecho sentir como si el edificio estuviera en llamas. Las personas se miraban, murmuraban entre ellas, pero nadie se atrevía a acercarse a él. Al salir de la oficina, Robert se subió al coche y, sin pensarlo, marcó el número de su esposa. Apenas escuchó su voz, soltó de golpe. Voy a pedir el divorcio. El niño se queda conmigo. ¿Qué?
dijo Sabrina, desconcertada, sin entender del todo lo que estaba pasando. Robert, ¿te has vuelto loco? ¿De qué divorcio hablas? Sé todo, siseó él. Estás teniendo un romance con Steven. No te atrevas a volver a casa. Recogeré a Thomas del jardín de infancia y nos iremos a casa de mi madre. Recoge tus cosas, mañana por la mañana no quiero verte en mi casa. Sabrina soltó un grito, intentando decir algo, pero él ya había colgado. Sentado al volante, Robert respiraba con dificultad, mirando al frente sin realmente ver nada. Los coches y la gente pasaban a su alrededor, pero su mente luchaba por procesar todo el dolor, el resentimiento y la rabia. El teléfono vibró un par de veces. Sabrina intentaba devolverle la llamada. Robert presionó cancelar una y otra vez. Sabía que en ese momento no estaba en condiciones de hablar con ella. Se sentía solo y traicionado por la persona en la que más confiaba. Media hora después, ya estaba en la puerta del jardín de infancia al que asistía Thomas. La maestra, al ver la expresión sombría en el rostro del padre, evitó hacer preguntas innecesarias. Thomas se sorprendió de que lo recogieran tan temprano. Papá, pero aún me queda la clase de modelado, se quejó el niño mientras caminaban hacia el coche. No pasa nada, hijo. Tenemos asuntos urgentes, respondió Robert, intentando hablar con voz firme. Nos vamos a casa de la abuela, le encantará vernos. ¿Y mamá? Preguntó Thomas con cierta preocupación. Robert sintió un dolor punzante en el pecho. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que sospechaba que su madre le estaba siendo infiel? Mamá está un poco ocupada. Irá a vernos más tarde, ¿de acuerdo? Thomas frunció el ceño, pero no discutió. No estaba acostumbrado a ver a su padre tan sombrío y distante. Por la noche, cuando Robert y Thomas cenaban en casa de la señora Martin, la madre de Robert, el ambiente era tenso. El niño, de vez en cuando, preguntaba por qué mamá no había llegado y por qué papá no comía, siendo que antes le encantaban los platos de la abuela. Robert permanecía en silencio, sumido en sus propios pensamientos tormentosos. La señora Martin lo miraba con cautela, intuyendo que algo grave había ocurrido, pero no se atrevía a preguntar en presencia de su nieto. De repente, sonó el timbre. Robert se estremeció, pensando en silencio que solo podía ser Sabrina. Se levantó bruscamente de la mesa y salió al pasillo, sin querer armar una escena delante de Thomas y su madre. Y, efectivamente, en la puerta estaba Sabrina, con el rostro desencajado por el llanto, las manos temblorosas y apenas conteniendo el sentimiento de dolor y desconcierto. ¿Para qué has venido? Siseó Robert, sin siquiera pensar en dejarla entrar en la casa. Robert, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Divorcio? Gritó Sabrina, sin prestar atención a su tono. ¿Acaso entiendes las estupideces que estás diciendo? Él, agarrándola del brazo, la llevó más lejos, al porche, para que sus voces no se escucharan dentro. No grites aquí. No quiero que Thomas escuche esta vergüenza. ¿Vergüenza? Explotó ella. ¿Qué vergüenza? Tú estás loco. Yo no te engañé, yo. Robert sintió como todo hervía dentro de él. La miró a la cara, y en sus ojos apareció el recuerdo, la mujer en la cinta, esa que se parecía tanto a Sabrina, y su voz, esa voz tan familiar. Entonces, ¿quién es esta? Gruñó, sacando su teléfono y mostrándole una captura de esa parte del video que había logrado grabar. Se veían solo un par de imágenes borrosas, pero la mujer era sorprendentemente parecida a Sabrina, y junto a ella, se distinguía claramente a Steven. Explícame, ¿por qué estás con él? Sabrina miró la fotografía, notó lo borroso de los contornos, y su rostro se llenó de una mezcla de confusión e indignación. Robert, pero esa no soy yo. Jamás en la vida tuve una falda como esa. Mira bien. La voz, murmuró él, temblando ligeramente. Me parece que la voz es muy parecida. Dios mío,
exclamó ella con desesperación. ¿Qué estás diciendo? Te juro que no te engañé. Robert apretó los puños, dándose cuenta de que ya no estaba seguro de nada. Se apoyó en la pared de la casa, cubriéndose la cabeza con las manos. No lo sé. Vi a todos mis empleados mentirme. Vi cómo en la oficina pasaban cosas raras. Y cuando en esa grabación apareció alguien parecida a ti, simplemente no pude soportarlo. Pues deberías haberme preguntado a mí, exclamó Sabrina, indignada. En vez de andar gritando sobre divorcios y llevándote a nuestro hijo. En ese momento, la puerta de la casa se abrió un poco y en el umbral apareció la señora Martin, preocupada. ¿Está todo bien? Están hablando muy alto. Mamá, dijo Robert secamente. Todo está bajo control. Por favor, vuelve con Thomas. La mujer asintió con cierta confusión y cerró la puerta. Sabrina suspiró profundamente, limpiándose las lágrimas. Robert, no me voy a ir hasta que entiendas que no soy culpable. Está bien, dijo finalmente él. Vamos a casa de Steven. Si todo esto es un error, él nos lo explicará. Vamos, respondió ella con una inesperada determinación. Espero que luego te disculpes. Condujeron hacia la casa de Steven en casi total silencio. Robert apretaba el volante con fuerza, mientras Sabrina se sentaba con los brazos cruzados, mirando por la ventana. Su corazón latía con rapidez, trataba de entender qué estaba pasando. Finalmente, se detuvieron frente a una casa modesta en los suburbios. Robert, sin esperar a que Sabrina dijera algo, salió del coche y, con pasos rápidos, llegó a la puerta de entrada. Golpeó con insistencia, casi arrancándose las manos. ¿Quién es? Se escuchó una voz apagada desde detrás de la puerta. Soy Robert. Ábreme, gritó el jefe. La puerta se abrió y apareció Steven con un parche en la mejilla. Al ver a Robert y a su esposa, se quedó paralizado. Steven, comenzó Robert, apenas controlándose para no alzar la voz, explica, ¿quién es esa mujer en la grabación? Vi cómo entraban juntos al edificio y su voz es una copia exacta de la de mi esposa. Señor Martin, pareció entender de qué se trataba Steven y miró a Sabrina detrás de Robert. No sé qué le pareció, pero le juro que no puede ser su esposa. Estás mintiendo, gruñó Robert, sintiendo una nueva oleada de ira. ¿Por qué entonces se estaban escondiendo? Solo queríamos un poco de adrenalina, levantó la voz Steven. Escuche, usted ya me golpeó sin saber ni siquiera que había hecho mal. Vamos, hablemos con calma. Hizo un gesto invitándolos a entrar a la casa, aunque su rostro mostraba una clara preocupación. Abrió un poco más la puerta, dejando pasar primero a Sabrina y luego a Robert. En el pasillo reinaba un semisombra y desde el fondo se escuchaba un sonido apagado de la radio. Steven los condujo a una pequeña sala de estar con un sofá y un par de sillas. Siéntense, les pidió, pero Robert se quedó de pie, cruzando los brazos con tensión. Sabrina se sentó, algo cansada, tratando de calmarse. Steven suspiró con fuerza. Bien, les explico. Esa mujer que vieron, ella trabaja en nuestra oficina. Perdón por no haberlo podido evitar. ¿Qué? Murmuró Robert, lanzándole a Steven una mirada de desdén. No quería hacer pública nuestra relación, respondió Steven, poniéndose colorado. Ella está casada, y acordamos que hasta que se divorciara, todo sería secreto. No me enorgullece esto. Además, ella tiene miedo de que su marido arme un escándalo. ¿Casada? Repitió Sabrina, mirando a Steven con sorpresa. Entonces, ¿ustedes tienen un romance? Sí, admitió él, claramente avergonzado. Fue una cosa de pasión y... Robert desvió la mirada de Steven a Sabrina y luego de vuelta a Steven. Pero la voz... Steven, suspirando, levantó las manos. Ustedes saben que en las grabaciones de la cámara vieja el sonido casi no se escucha.
Es tal el distorsionado que es casi imposible distinguir a las personas. Tal vez solo les pareció familiar algo. Hablaba con calma, tratando de justificarse, pero todo eso le parecía lógico a Robert ahora. Tal vez había sobrevalorado sus pruebas. Ahora, al escuchar a Steven, Robert sentía como una oleada de vergüenza por las conclusiones precipitadas que había sacado y por lo grosero que había sido tanto con su empleado como con su propia esposa. Entonces, todo esto realmente fue un error, susurró, pasando las manos por su rostro. Hoy estuve a punto de destruir mi familia por esas sospechas. Steven asintió, con un toque de amargura. Me golpeó, señor Martin, me humilló frente a todos, y todo basado en que supuestamente hice algo con su esposa. Y siendo honesto, me gustaría escuchar una disculpa. Robert bajó la mirada. Nunca antes le había tocado reconocer públicamente sus errores, pero sabía que en ese momento tenía que hacerlo. Lo siento, dijo con dificultad, levantando la vista a Steven. Estaba cegado por la ira porque vi cómo muchos empleados me traicionaban. Y esas grabaciones, donde la figura de Sabrina coincidía con alguien que se parecía a... Demonios, ni siquiera sé qué me pasó. Steven, tocándose la mejilla todavía adolorida, suspiró. Lo entiendo. La situación es incómoda, y no quiero perder mi trabajo porque valoro mucho la empresa. Pero todo esto también me ha dejado desmoralizado. Sabrina, que había estado observando en silencio la conversación, de repente se levantó y, abriendo ligeramente la puerta de la sala, dijo en voz baja. Creo que es hora de irnos. Robert, tenemos mucho que hablar en privado. Robert asintió, reconociendo involuntariamente que había cometido un gran error. Antes de salir, miró a Steven una vez más, quien los acompañó hasta la puerta. Te espero mañana en la oficina, le sugirió. Steven simplemente asintió con la cabeza. En el coche, entre ellos reinaba un silencio pesado. Robert, mirando la carretera con el ceño fruncido, trataba de encontrar palabras para explicar su comportamiento. Sabrina, aunque algo más tranquila, no lograba deshacerse del amargo sentimiento que la invadía. Sabes, empezó finalmente, sin apartar la vista de las calles por la ventana, ya no entiendo cómo pude haber creído en todo esto. Yo tampoco lo entiendo, Robert, respondió ella indignada, tratando de hablar sin levantar mucho la voz. Me conoces desde hace años, criamos a nuestro hijo juntos. ¿Por qué pensaste que sería capaz de traicionarte? Robert pasó un semáforo verde y se detuvo un par de calles más adelante, apartado de la carretera principal, donde había menos coches y gente. Exhaló y se giró hacia su esposa. Perdón. Reconozco que soy un idiota. Ya viste esas grabaciones, me explotó por cómo me engañaban los empleados. Y cuando, en medio de todo ese cúmulo de traiciones, apareció una figura que se parecía a ti, me pareció que todo se venía abajo. Sabrina cerró los ojos, recordando cuántas veces habían hablado sobre la confianza y la apertura en su relación. Si tan solo me hubieras dicho de inmediato, querida, vi algo raro. ¿Puedes explicarlo? Y hubiéramos hablado. Sí, admitió él, con voz apagada. En lugar de eso, empecé a gritar, te acusé, quise divorciarme, sin darte ni un segundo para responder. Se quedaron en silencio unos segundos. Luego, Robert tímidamente extendió la mano y tocó el hombro de su esposa. Te amo, susurró. Perdóname. Sabrina lo miró fijamente, observando su rostro marcado por la ansiedad y el sentimiento de culpa. Después, tomó su mano y la apretó. Estoy enojada contigo, Robert. Me hiciste daño. Pero entiendo que también te ha costado. Simplemente, no volvamos a hacer esto. Siempre podremos hablar si algo pasa. Robert cerró los ojos, sintiendo como su respiración se volvía más tranquila. De acuerdo. No más conclusiones precipitadas. Si algo me asusta o me inquieta, primero tengo que hablar contigo y luego sacar mis conclusiones.
Sabrina asintió, sonriendo ligeramente. Todavía le dolía, pero podía ver el arrepentimiento de su esposo. Cuando volvamos a casa de mamá, ¿le decimos que todo está bien? Seguro que está preocupada. ¿Y Thomas también? Sí, respondió Robert sinceramente. Seguro que él también siente que algo no va bien. Tiene solo 5 años, pero es muy perceptivo. Esa misma noche, volvieron todos juntos a su casa, y ya no hicieron conclusiones apresuradas.